Hola a todos, les mando un saludo. Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes sociales como Chimera Drummer. Chimera Drummer. Eh, y bienvenidos a este canal en donde hablo de temas que son de mi interés, todos relacionados con la teología, todos relacionados con el cristianismo y la cosmovisión cristiana, donde intento hacer uso del don que Dios me ha dado para poder edificar a aquellos que escuchan, para la gloria del Dios Altísimo, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ok. eh, en este video lo que voy a intentar hacer, o lo que voy a hacer en realidad, es hablar sobre la defensa que hace Pablo de su propio ministerio en Gálatas en general. ¿Por qué voy a hacer esta defensa? Porque estuve viendo unos videos por ahí en donde algunas personas un tanto confundidas salieron con unas locuras que de verdad que me parecen increíbles. Y si bien se puede ir a Hechos para rastrear la historia de la conversión de Pablo y de su ministerio, eh, lo bueno es tener el testimonio del propio Pablo respecto de su propio ministerio, eh, y cómo lo defiende de los judaizantes, especialmente, que era gente que buscaba minimizar la autoridad de Pablo para poder arrastrar a las ovejas tras de sí en torno a sus doctrinas que adulteraban el Evangelio y que condenaban a multitudes de almas al infierno al poner condiciones a algo que no puede ponerse condiciones. Eh, y a la luz del testimonio Pablo de su propio ministerio, de la propia defensa de su ministerio, vamos a poder eh, entender mejor el relato que hace Lucas en Hechos respecto de Pablo y de paso derribar ciertos mitos eh, alrededor de su ministerio, como de que él estaba sometido a Pedro para poder ejercer el apostolado, como de que él necesitaba que Pedro confirmara su ministerio para poder ejercerlo, como si como si el fundamento, que es la base de su ministerio, que es el llamamiento dado por el Señor Jesucristo, fuera insuficiente si Pedro no dice algo. Eh, Vamos a derribar esos mitos leyendo el propio testimonio de Pablo en Gálatas 2 y poniendo sentido a las palabras. Gálatas 1 y 2, ¿ok? Partamos. Veamos. No, eso ya está. Ahí está. Perfecto. Primero que todo vamos a establecer cuál es el problema. Pablo le escribe a la iglesia gentil de los Gálatas, les predica el evangelio no adulterado, por la garantía de que él, siendo apóstol de Jesucristo, lo que está diciendo es palabra de Dios. Pero pasado un tiempo llegaron de Jerusalén unos judíos que adulteraron el evangelio y ordenaban a los gentiles a practicar los ritos judíos de la ley de Moisés como condiciones para poder ser salvos, aparte de la sola fe en Jesucristo, estableciendo así un sistema que mezcla gracia y obra, eh, cosa que no puede ser mezclada. El mismo Pablo lo dice en Romanos 11:6, porque si es por gracia ya no es por obra, y si es por obra ya no es por gracia. Si tú dices que para ser salvo como condición tú tienes que circuncidarte aparte de la fe en Jesucristo, que no es otra cosa que decir que Jesucristo te salva dándote fe por medio de la fe, entonces tú estás adulterando el Evangelio, ¿ok? El problema es que esta gente llega a Gálatas, a la iglesia de los Gálatas, atacando el ministerio de Pablo, porque al atacar la autoridad de aquel que predicó en la iglesia y que estableció la doctrina, tú puedes atacar a la doctrina que predicó o restarle autoridad y poder, por decirlo de alguna forma. Pasa mucho, pasa en política, por ejemplo. Es una táctica clásica de aquellos que, eh, al no poder lidiar con los argumentos, tratan con las personas. Básicamente el argumento de los judaizantes, con una ad hominem hacia Pablo, menospreciando su ministerio y exaltando el de ellos como habiendo venido de Jerusalén. Como ellos venían de Jerusalén,
Ellos venían de haber conversado con Pedro, Juan, Jacobo, que eran tenidos como columnas allá. Ellos venían con eh, venían empoderados de una autoridad que no existía y predicando un evangelio que era condenable. ¿Ok? Por lo tanto, Pablo, en la epístola a los Gálatas, procede, antes de hacer la corrección doctrinal, procede a defender su ministerio. Y lo procede a defender en base a su historia y a cómo este ministerio fue fundamentado. ¿Ok? Basta decir que en ninguna parte del ministerio él le da importancia a algún tipo de confirmación de Jerusalén para que él pueda ejercer tal ministerio. En absoluto, al contrario, el objetivo de Pablo es demostrar que su ministerio es igual que el de Pedro porque fue establecido por el mismo Señor en las mismas condiciones. ¿Ok? Que el problema de Pablo en los Gálatas tenía que ver con su autoridad, podemos verlo fácilmente. Por ejemplo, Pablo comienza la epístola de esta forma. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ya comienza de entrada estableciendo su autoridad, aislándola de cualquier mediación humana. Pablo dice que él es apóstol, él fue instituido apóstol no por hombre ni de hombre. Es decir, su apostolado no se origina ni necesita de mediación humana. Él fue apóstol establecido por Jesucristo mismo. ¿Ok? Entonces él quiere establecer esto. Mi apostolado, mi autoridad viene de Jesucristo. No viene de ningún hombre, ni de ningún hombre como para que me lo confirme, por decirlo así. Yo no necesito confirmación humana para mi apostolado. Jesucristo me estableció apóstol. Entonces él comienza defendiendo ya su ministerio frente a los hermanos de la iglesia de los Gálatas. Otra evidencia que tenemos respecto de que el problema era que esta gente estaba minimizando el ministerio de Pablo, lo podemos encontrar en Gálatas 4:17. Voy a leer un poco en contexto. Dice, ¿dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Es decir, los Gálatas habían creído en Pablo y habían aceptado que su palabra era palabra de Dios y que él era un apóstol de Jesucristo. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Y sigue, dice, tienen celo, ¿quién? Los judaizantes, tienen celo por vosotros, pues eh, eh, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Es decir, parte del ataque de esta gente al ministerio de Pablo tenía que ver con menospreciar su autoridad. Entonces, al menospreciar su autoridad, ellos buscaban apartar a los Gálatas de ellos para que se fueran con su facción, la facción judaizante. ¿Ok? Y la otra prueba que tenemos está casi al final de la epístola, en donde Pablo establece con autoridad lo siguiente. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Ok? Una cosa recurrente en la epístola a los Gálatas es el asunto del tropiezo de la cruz. Básicamente Pablo dice que aquellos que predican la cruz, de Cristo, que predican el Evangelio verdadero, van a tener contienda. Y una de las motivaciones por las cuales estos judíos buscaban que los gentiles se judaizaran era para no tener problemas eh, ellos mismos, es decir, para poder ellos vivir tranquilos y ellos en paz y guardar quizás sus privilegios, eh, sus propiedades o lo que sea. Pablo en algún momento dice que él se hizo judío a los judíos para alcanzar a los judíos, pero el motivo de Pablo era ministerial. Él quería quitar o remover los obstáculos artificiales a la predicación del Evangelio. Pero él no buscaba estar en paz con los judíos en absoluto, porque él lo que predicaba era el Evangelio de Jesucristo. En cambio, esta gente, su predicación, es decir, lo que salía de sus bocas, era un Evangelio adulterado, cuyo objetivo no era glorificar a Dios ni el Evangelio en sí, sino simplemente que no los molestaran,
poder tener un séquito de seguidores que quizás los pudieran mantener o algo así, o darles algún tipo de reputación. ¿Ok? Entonces Pablo comienza la epístola a los Gálatas defendiendo su ministerio. Y por medio de la defensa de su propio ministerio, podemos entender mejor lo que Hechos nos enseña al respecto. ¿Ok? Entonces, vamos caminando a través de Gálatas 1 y 2 para que vayamos desenredando este asunto. Aunque cualquiera que lea estos dos capítulos claramente va a entender que aquellos que dicen que Pablo se sometió a Pedro, que Pablo necesitaba confirmación eclesiástica para poder ejercer el apostolado, es una total locura. ¿Ok? Partamos. Dice, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta introducción vemos claramente los dos temas que Pablo quiere abordar en la epístola. Primero, la defensa de su apostolado, la defensa del origen divino de su apostolado. Y no origen divino, de origen exclusivamente divino de su apostolado. Y la defensa del Evangelio. ¿Ok? Pablo parte diciendo que él no es apóstol por hombre ni de hombre, sino que es apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Ya? Algunas personas pueden decir que todo llamamiento es un llamamiento divino, pero que para poder ser ejercido válidamente la iglesia tiene que confirmarlo. En el ejemplo de Pablo esto no es así. El apostolado de Pablo fue establecido por el mismo Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo se encargó de entrenar a Pablo por revelación en cuanto a su doctrina. Pablo no recibió su doctrina por mediación humana. Pablo no recibió su evangelio por mediación de Pedro. Al contrario, como vamos a ver más adelante, Pablo recién vino a ver a Pedro 3 años después. Por lo tanto, Pedro no le enseñó nada a Pablo. ¿Ok? Sino que él fue confirmado y entrenado como apóstol por el mismísimo Señor Jesucristo. Su autoridad, por lo tanto, excluye cualquier mediación humana en ese sentido. Así como los 12 apóstoles en un principio no necesitaron confirmación de iglesia alguna para ejercer su apostolado, sino que el mismo Jesucristo los estableció. Asimismo, Pablo parte diciendo que su apostolado es establecido por el mismo Jesucristo sin mediación humana y que no necesita de mediación humana ni confirmación humana para el mismo, a menos que pensemos que el llamamiento de Jesucristo necesita de la iglesia para poder ser ejercido. No es así. No es así, hermano. Por lo menos en el caso del apóstol Pablo no es así. Cualquier formalismo que la iglesia tenga con sus ministros es un formalismo tradicional nomás, solamente para mantener un cierto tipo de orden. Pero los llamamientos que Dios hace a sus siervos son llamamientos directamente dados por Dios. Y en tanto ese llamamiento se fundamente en una correcta doctrina y en un correcto comportamiento en consecuencia de la misma, es un llamamiento válido. ¿Ok? Entonces, sigamos. No hay otro evangelio. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesús. ¿Ok?
Primero Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Acá Pablo lo que está diciendo es que al alejarse de la doctrina que él les predicó, en realidad no se estaban apartando de él, se estaban apartando de Dios. ¿Ok? Recordemos en el versículo 1, él dice que su evangelio no fue establecido por hombre ni de hombre, sino por el Jesucristo y por el Padre. ¿Ok? Por lo tanto, lo que Pablo habló era palabra de Dios, y apartarse de lo que Pablo habló era apartarse del Dios que dio esas palabras a Pablo. Y ahí la gravedad del asunto. Ellos no se apartaron de Pablo. No era un asunto entre meros hombres. Apartarse de la doctrina de Pablo era apartarse de Dios mismo. ¿Ok? Y acá, después habla acá del evangelio adulterado. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. ¿Y cómo nos perturban os perturban más adelante? Lo vamos a leer en Gálatas 3, 4, cuando Pablo expone el evangelio y lo defiende. Los perturba poniendo condiciones para ser salvos. Y esas condiciones era cumplir los ritos judíos. ¿Ok? El origen divino de su evangelio y el origen permanente del mismo, Pablo lo establece en el versículo 8, los versículos 8 y 9, al decir que si aún el mismo, o sea, mucho más aquellos que pervierten el evangelio, pero si aún él mismo o un ángel del cielo adultera este evangelio, tal persona sea anatema, es decir, sea maldito. Anatema en el Antiguo Testamento era el querem, y la sentencia querem para aquellos que caían bajo esa sentencia era la muerte. ¿Ok? Aquellos que adulteran el Evangelio de Jesucristo, predicado por Pablo, aun si fuera el mismo Pablo el que lo adulterara, y aun si fuera un ángel del cielo el que adulterara ese Evangelio, tal ángel merece la destrucción de parte de Dios. Es un maldito, es un anatema. Esto es una pronunciación fuerte. Por eso hay que tener mucho cuidado con el Evangelio que creemos y el Evangelio que predicamos. ¿Ok? Pasa diciendo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Jesucristo. Pablo acá, si bien hace una defensa de su ministerio, no es su objetivo agradar a los gálatas. Él les va a decir la verdad. Más adelante dice, ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? O sea, él defiende el evangelio, el evangelio y su autoridad con la verdad. Independiente si aquellos a los que les dice les parezca incómodo, les moleste, los haga enojar. A él no le interesa. A él le interesa que la verdad sea dicha. ¿Ok? Por supuesto, él al decir la verdad, él tiene una esperanza de que obviamente aquellos que fueron llamados por Dios no se van a apartar, sino que van a escuchar a Pablo y van a sentir el peso de Dios en sus palabras y van a volver en su sentido. ¿Ok? Pero no por eso Pablo busca agradarlos a ellos. Y ahí la diferencia entre Pablo y los judaizantes que venían de Jerusalén. ¿Ok? El ministerio de Pablo. Acá Pablo comienza a defender su ministerio. Dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Acá está hablando de mediación humana. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. O sea, Pablo, el énfasis de Pablo está en excluir cualquier mediación humana en relación a la transmisión de la doctrina que él estaba predicando. Él no aprendió, no es que él haya ido a Jerusalén a sentarse en los pies de Pedro para aprender cuál es el evangelio verdadero. Él no lo aprendió de hombre alguno. Nosotros, por ejemplo, sí, por medio de los evangelistas o aquellos que nos hablaron la verdad, aprendimos el evangelio por medio de ellos y Dios abrió nuestros corazones para recibirlo. Pero Pablo no tuvo ningún evangelista que le enseñara. Al contrario, vemos en Gálatas que él era un perseguidor de la iglesia, era un aborrecedor de los hermanos. Fue el mismo Jesucristo que lo lanzó del caballo y que más adelante lo aparta a él de cualquier influencia de otro hombre, de cualquier iglesia, incluyendo la de Jerusalén, lo aparta para enseñarle él mismo el Evangelio. ¿Ok? Dice, más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, es decir, no es de origen humano. Pues yo ni lo recibí
es decir, mediación humana. No es que alguien le haya predicado el Evangelio a Pablo. Ni lo aprendí, que ya habla de discipulado. Pablo no fue discipulado por hombre alguno. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es ahí la diferencia entre Pablo y nosotros. Nosotros sí aprendemos y recibimos y aprendemos el Evangelio por mediación humana. Esa es la experiencia común de los discípulos de la iglesia. Pero Pablo no tuvo esa experiencia común porque su ministerio no era común, sino que el mismo Jesucristo se lo reveló. Él le enseñó a Pablo. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir, él muestra su estado antes de la conversión. Es en contraste con el estado de Pablo de, de, de dureza dentro de su doctrina judaizante, dentro de ese contexto, de esa cosmovisión, eh, que, que hace que su conversión sea más maravillosa, más increíble. Él estaba cerrado. A él no iba a venir un evangelista a hablarle del evangelio y él solamente por escucharlo iba a creer. No, Pablo estaba totalmente endurecido. ¿Ok? Entonces él, en ese estado de dureza, saliendo a perseguir a los hermanos, dice lo siguiente: pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, acá habla de la soberanía de Dios y la predestinación, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Ok? ¿Por qué Pablo menciona esto? Pablo quiere establecer que su ministerio es divino. Si Pablo quisiera decir, no, mi ministerio es válido porque Pedro me lo confirmó, fui a donde Pedro impuso sus manos sobre mi cabeza, o el episcopado, los que tenían reputación, pusieron sus manos sobre mi cabeza y yo ahí, a partir de ahí, comencé a ser apóstol. No, Pablo quiere establecer que él, su apostolado, es de derecho propio. Cuando Pablo fue convertido, cuando Pablo se le abrieron los ojos, eh, por medio de un hermano humilde, que no era uno de los pilares de la iglesia. Pablo no consultó con carne ni sangre, ni fue a Jerusalén. El énfasis es claro. Pablo se apartó, ¿ya? Sino que él se apartó para aprender de Jesucristo mismo. Dice, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es decir, el entrenamiento que Pablo recibió, no lo recibió de apóstol alguno, no lo recibió de maestro alguno. Él lo recibió por Jesucristo mismo. ¿Ok? Y de hecho, en la misma carta dice, no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino que por revelación de Jesucristo. Cuando me llamó revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase en los gentiles. Es decir, la revelación del Hijo hacia Pablo tenía el objetivo no solamente de salvarlo, sino que de que él le predicase a los gentiles. Es decir, Pablo fue enseñado por Dios mismo, por revelación de Dios mismo. ¿Ok? Sigamos, dice. Después, pasados 3 años, recién pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Obvio, Pedro es un hermano. ¿Por qué el hermano Pablo, no puede ir a ver al hermano Pedro, siendo además que ellos comparten ministerio? Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. ¿Ok? Él fue a ver a Pedro después de 3 años. El objetivo de esto es decir que Pedro no tuvo ningún problema con el apostolado de Pablo ni con su doctrina. Pasaron 3 años y él fue a ver a Pedro y permaneció con él 15 días.
y no vio a ninguno de los otros apóstoles sino a Jacobo. Eso quiere decir que Pablo estuvo con Pedro, Pablo habló con Pedro y Pedro no tuvo ningún problema con él. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en él. Es decir, él fue predicando a las iglesias y con su testimonio las iglesias glorificaban a Dios. ¿Ok? Ya. Del capítulo 1 aprendemos lo siguiente. Primero que el apostolado de Pablo fue establecido por Jesucristo mismo sin mediación humana. Pablo no necesitaba confirmación de nadie para ejercer el apostolado. Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Ok? También la doctrina de Pablo no fue por mediación humana. Pablo es claro, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto habla de revelación extraordinaria, no revelación ordinaria. Nosotros cuando recibimos el evangelio no recibimos nueva revelación. Pablo recibió nueva revelación por medio de Jesucristo. ¿Ok? En otras palabras, tanto el ministerio como la predicación de Pablo tuvieron origen exclusivamente divino, sin mediación humana. 3 años después recién subió a Jerusalén. ¿Ok? Vamos al capítulo 2. Al capítulo 2. Mire, él estuvo 15 días con Pedro y pasaron 14 años 14 años recién cuando volvió a subir a Jerusalén. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, que era un gentil, padre gentil. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entendamos esto. ¿Por qué subió Pablo a Jerusalén después de 14 años? Algunos dicen que tiene que ver con el concilio de Hechos 15. ¿Ok? Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también conmigo a Tito. Es decir, fue con un gentil. Pero subí según una revelación. Es decir, Pablo no fue a Jerusalén a consultarle a Pedro nada. Pablo fue por revelación de Dios. Dios le dijo que fuera a Jerusalén. ¿Y por qué expuso el evangelio? El evangelio que predicó entre los gentiles a los que tenían cierta reputación. Ahora, cuando dice la expresión cierta reputación, habla de aquellos que tenían cierta reputación en Jerusalén. ¿Ok? Dice, ¿por qué? Para no haber subido en vano. Él lo que quería no era confirmar su doctrina. Pablo no es que estuvo 14 años predicando una doctrina de la cual estaba inseguro. Escuché en un video decir a un grupo de católicos romanos de que Pablo no estaba seguro de la doctrina que estaba predicando. Ahora, estos católicos romanos también decían que Pablo era un mandado, un junior de Pedro, y que Pablo no andaba por la suya. Pablo era un mandado de Pedro. Entonces, no andaba por la suya, lo cual es muy contradictorio, porque si estuvo 14 años predicando un evangelio del cual no estaba seguro, es decir, haciendo de la suya, eh, o estaba, ¿cómo se llama?, bajo la sumisión de Pedro, o no estaba. Ahora, 14 años antes de subir a ver a su jefecito, con esto no estoy menospreciando el ministerio de Pedro, pero estoy hablando de la forma en que ellos se expresaban de Pablo. 14 años pasaron para que fuera a ver a su jefecito y reportarle y preguntarle si le podía corregir su evangelio. No, no. Pablo estaba seguro de lo que predicaba. ¿Por qué lo expuso ante los que tenían cierta reputación? ¿Por qué? Porque los judaizantes que fueron a perturbar a las iglesias venían de Jerusalén. Entonces Pablo quería saber si en Jerusalén después de 14 años, se seguía predicando el verdadero evangelio. Si Pablo, después de subir a Jerusalén, se daba cuenta que no se estaba predicando el verdadero evangelio, entonces él corrió en vano. Es decir, fue a Jerusalén en vano.
porque al final Jerusalén habría caído. ¿Se entiende? Pablo no fue a Jerusalén a confirmar su doctrina. Pablo subió, no porque el jefe lo llamó para que fuera a reportarse, sino que subió por revelación, porque Dios le ordenó ir. Pablo estaba de forma independiente predicando 14 años entre los gentiles, ¿ok? Y subió según una revelación. Y les predicó, o sea, y les habló del evangelio que él estaba predicando entre los gentiles a ellos para confirmar si estaban en la misma. ¿Por qué? Porque estos judaizantes habían venido de Jerusalén a perturbar a las iglesias que Pablo había fundado. Entonces era en una época en donde no hay WhatsApp, en donde no hay internet, tú te preguntas, ¿qué está pasando en Jerusalén? Esta gente viene de Jerusalén y perturba las iglesias. ¿Qué está pasando en Jerusalén? Y el haber ido y haberse dado cuenta que no se estaba predicando el mismo evangelio que él predicaba, habría sido como haber corrido en vano. Es decir, ido en vano a Jerusalén. Y dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, es decir, un gentil, fue obligado a circuncidarse. Estos judíos que venían de Jerusalén obligando a los gentiles a circuncidarse, disculpen, decían que venían amparados por la autoridad de los que tenían reputación. Esto es una expresión sarcástica, ¿ya? Pablo habla de los que tenían cierta reputación, ¿ya? No está negando que estos pilares de la iglesia no fueran autoridades de la iglesia. ¿Entiendes? Pero está diciendo que ellos que tenían cierta reputación no pusieron ningún pero a su doctrina. Aquellos que estos judaizantes decían que venían de parte de los que tenían reputación, no, yo vengo de Pedro a predicar este evangelio para que se circunciden, porque si no se circuncidan, él dice, esos que tenían cierta reputación, a mí no me pusieron ningún problema, es más, yo fui con un griego y no lo mandaron a circuncidar. Está poniendo, en otras palabras, está poniendo en contradicción las palabras de las credenciales de los judaizantes con aquello que ellos fundamentan para establecer sus credenciales. Dice, versículo 4. Ya, vamos del 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ojo, estamos en Jerusalén. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Según estos católicos romanos, Pablo predicó 14 años una doctrina de la cual no estaba seguro. Entonces, Pablo tenía tanto miedo que fue a preguntarle a Pedro a ver si estaba en lo correcto. 14 años después. Pero ¿cuál es el testimonio de Pablo? Él dice, no accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo tenía total seguridad de su doctrina porque su doctrina no fue mediada por hombre. A Pablo no le enseñó hombre alguno, no la recibió de hombre alguno, la recibió por revelación de Jesucristo. Él no necesitaba que Pedro le confirmara su doctrina. Los católicos romanos, claro, ellos tienen que, el Papa tiene que decirles que esto es la verdad para que ellos crean que es verdad. Pablo no. Pablo sabía que lo que había recibido era de Jesucristo mismo. Y en virtud de la autoridad de Jesucristo es que él creía en esa doctrina y creía que era la verdad. Y lo mismo nosotros, hermanos. Nosotros si tu fe, si tú crees que algo es verdad porque tu papá te lo dijo, porque tu pastor te lo dijo, porque el comentarista famoso X lo dice en el comentario, si tú crees que es verdad por eso, te digo al tiro, tu fe no está fundamentada en Dios, está fundamentada en los hombres. Y como está fundamentada en los hombres, tu fe va a ser débil, tu fe va a ser tan valiante. En aquel pasaje tan clásico que usan los católicos para defender la tradición, Pablo elogia a los tesalonicenses diciéndoles que él estaba agradecido de que ellos no recibieran su palabra como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Solo reconociendo que la palabra que nos predican los pastores, obviamente contrastándola con la palabra de Dios primero, es palabra que está en armonía con la palabra de Dios en la Biblia, nosotros podemos tener una fe fuerte y fundamentada.
Si tú crees que esto es verdad porque el pastor te lo dice, si tú crees que esto es verdad porque tu papá te lo enseñó desde chico, si tú crees que esto es verdad porque Juan Calvino lo escribió en las instituciones, tu fe va a tambalear, tu fe va a ser débil. Que tu fe esté fundamentada en la certeza de que lo que recibiste proviene de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Si proviene de ahí, si está en armonía con lo escrito, es palabra de Dios. Y es digna de ser creída. ¿Ok? Entonces, Pablo tenía seguridad de su doctrina. Él no se sometió a esto. Él no fue a Jerusalén a confirmar nada. Al contrario, él cuando fue a Jerusalén, él intuía que había un problema y fue y expuso su evangelio para ver si había armonía entre ellos. Porque si el problema venía de Jerusalén. Y él no quería haber ido a Jerusalén en vano. Él quería saber si estaban en armonía. ¿Ok? Y sigue en el versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que tenían reputación de ser algo, sigue siendo sarcástico Pablo. Los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Es decir, Pablo confirmó que los que tenían reputación de ser algo estaban en armonía con lo que él estaba predicando a los gentiles. Pablo confirmó ahí que el problema no estaba entre los líderes de Jerusalén en sí mismos. El problema no eran ellos estaban predicando la doctrina que Pablo estaba predicando. ¿Ok? Dice, antes, por el contrario, como vieron, esto habla de reconocimiento, no de confirmación. ¿Ya? No de confirmación en términos de sucesión apostólica. Esto habla de reconocimiento del don de Dios y del ministerio que Dios había dado a Pablo. Ellos reconocieron el ministerio de Pablo. No lo validaron ni lo confirmaron. Ellos lo reconocieron. Pasa lo mismo. Nosotros cuando leemos la palabra de Dios, nosotros no confirmamos que es palabra de Dios, ni validamos que es palabra de Dios. Nosotros reconocemos, nosotros vemos que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita de nuestra confirmación, no necesita de nuestra validación para ser palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y nuestro deber es reconocer como tal lo que Dios ha establecido y ha instituido. Ellos reconocieron, ellos vieron que le había sido encomendado, ¿por quién? Por Jesucristo, el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, ojo, no nombra a Pedro primero, los católicos ponen mucha importancia en el orden, acá no nombra a Pedro primero, para nada, lo nombra después de Jacobo, y reconoce que son pilares son autoridades en Jerusalén. En la jurisdicción de Jerusalén ellos son autoridades, son pilares, son los de reputación en Jerusalén, ¿ya? Eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, ¿ya? Cuando habla del evangelio de la circuncisión y de la incircuncisión, no habla de dos evangelios diferentes. Habla del mismo evangelio, pero en dos jurisdicciones diferentes, dos ministerios diferentes dirigidos a dos grupos de personas diferentes. ¿Ok? A Pablo, el mismo evangelio que se le comendó a Pedro, se le dio que lo predicara entre los gentiles, mientras que a Pedro se le dio que lo predicara entre los judíos. Era el mismo evangelio. Pero ojo, acá Pablo podría haber cumplió el sueño de los católicos romanos y haber dicho, Pedro, a quien yo me sometí y que gracias a él yo soy apóstol, porque no basta con que Jesucristo me haya hecho apóstol a mí. Yo necesitaba que Pedro me lo confirmara para poder ejercer mi apostolado 14 años después, 3 años después. ¿Ok? Eh, él me dio el visto bueno y ahora yo soy apóstol porque Pedro no, al contrario. Lo que Pablo hace aquí es esforzarse en demostrar que su ministerio y su apostolado es igual al de Pedro. Básicamente, Pablo y Pedro estaban en igualdad. ¿Y cómo lo demuestra? Diciendo lo siguiente. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión
como a Pedro, el de la circuncisión, acá habla de que el evangelio que se le encomendó a Pablo le fue encomendado de la misma forma que se le fue encomendado a Pedro. ¿Por qué? Porque el que actuó en Pedro, es decir, el Señor Jesucristo, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es decir, Pedro y Pablo eran apóstoles en igualdad de condiciones y reconociendo la gracia que me había sido dada. A Pablo no se le dio la gracia por mediación eclesiástica. A Pablo se le dio la gracia directamente por medio de Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué hicieron los apóstoles? No lo confirmaron para que por fin Pablo, 14 años después, pudiera ejercer su apostolado. No. Reconocieron que Cristo había hecho de Pablo un apóstol con toda la autoridad de Dios en sus espaldas, de la misma manera que Pedro había sido hecho apóstol con toda la autoridad de Dios en su espalda. Reconocieron que había igualdad ministerial. La única diferencia era el público objetivo. ¿Y qué hicieron ellos? Les dieron la diestra a él y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo. ¿Ya? Les dieron la diestra en señal de compañerismo. Básicamente reconocieron que estaban en la misma misión. ¿Ok? Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esto no es confirmación ministerial, esto es reconocimiento del don de Dios en otra persona. Como dije anteriormente, si Dios da el don a una persona, en tanto y en cuanto esa persona predique la doctrina correcta y tenga la práctica consecuente a esa doctrina, no se le debe estorbar. Hay un pasaje en los evangelios en donde creo que Santiago y Juan le dicen a Jesucristo que fueron a detener a un tipo que andaba hablando de Cristo, pero no estaba con ellos. Y Jesucristo los reprendió, le dijo, ¿por qué? ¿Por qué fueron a hacer eso? No, es que él asume. Pero Cristo, si Él no está con nosotros, Él tiene que ser confirmado con nosotros para poder recién hablar o tener algún ministerio o ABC. Si nosotros no se lo validamos, lo que Él haga no tiene validez, aunque hable la verdad, aunque predique la verdad. Cristo dice, ¿no? ¿Por qué? Yo entiendo que los formalismos que vienen por medio de la tradición tienen el objetivo de coordinar bien los esfuerzos, de que todos remen hacia el mismo lado, pero de ahí a decir que Cristo no puede establecer un ministerio a menos que la iglesia se lo confirme, entendiendo por iglesia las autoridades eclesiásticas, porque cuando el católico los romanos habla de iglesia, él no tiene en mente la congregación, la reunión de los llamados por Dios para salvación, la reunión de los que confiesan creer en Jesucristo. Para ellos la iglesia es magistrado y Pedro. Ellos son iglesia. No, ellos no tienen. Esa es la eclesiología del católico romano. ¿Ya? Jesucristo no, dice, no. Yo no necesito que nadie me ande confirmando a mis siervos. Si yo establezco un siervo, si ese siervo eh, predica la correcta doctrina, tiene una ortopraxis acorde a esa doctrina, es un ministerio tan válido como el de cualquiera. Básicamente ese pasaje habla junto con todo el testimonio de Pablo, habla en contra de la sucesión apostólica como un dogma. La única verdadera sucesión apostólica es la sucesión doctrinal. Aquellos que creen lo que los apóstoles predicaron pueden rastrear su linaje hasta el mismo Jesucristo. Lo que nos une a nosotros es la misma fe. ¿Ok? Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Obvio. Pablo era un servidor de la iglesia. No era un siervo exclusivo de Pedro que andaba como pelota de acá para allá a la voluntad de lo que su patrón le decía. O sea, que estupidez más grande.
estupidez más grande. O sea, si yo le pido a alguien, pucha, hazte cargo de los pobres, eso significa que la otra persona está sometida a mí, bajo mi autoridad, y es mi siervo y es mi junior que hace mis mandados. No, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Por qué? Porque Pablo era un siervo de la iglesia, un siervo de los elegidos de Dios. Era un siervo de Dios que estaba para el servicio de los que de los que son elegidos por Dios para salvación. No un siervo en el sentido de un junior, que está como pelota de un lado para otro. ¿Ok? Sigamos. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Ojo, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. En otras palabras, yo pregunto a estos católicos romanos, ¿ustedes pueden resistir cara a cara al papa o al magistrado cuando les mete el progresismo por la puerta de atrás? Si es complicado porque según ustedes lo que dice el Papa, lo que enseña el Papa ex cátedra y lo que establece el magistrado, o sea, lo que establece el magisterio de la iglesia es dogma. Tú no puedes cuestionar a aquel que dogmatiza, porque si aquel que dogmatiza es la norma, ¿bajo qué norma tú lo puedes cuestionar? Y como ustedes no creen en la sola escritura, es decir, no tienen a la norma normata por sobre la palabra de cualquier otro hombre, ¿cómo pueden ustedes resistir cara a cara al Papa? ¿En base a qué norma? Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara. Oye, es que viene el Papa, viene el Papa. Chuta. Pablo no le tenía miedo a Pedro. Pedro vino a Antioquía, vino a la jurisdicción de Pablo. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la incircuncisión. Les tenía miedo para no tener problemas con ellos, se apartaba de los hermanos y con eso arrastraba la doctrina misma. No que en Cristo no, la circuncisión y la incircuncisión no valen nada. ¿Por qué él no podía comer con los hermanos gentiles? Él tuvo miedo y su miedo tenía implicancias doctrinales. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ojo, Pedro era tenido por columna y su influencia como líder fue tal que cuando él se retrajo por miedo de los judíos, arrastró gente. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia católica romana? El Papa hace de las suyas y arrastra a su gente porque la gente como lo tiene por autoridad absoluta, incuestionable, cuando a donde él se arrastran todos juntos. Pero ¿dónde está aquel que como Pablo le resiste cara a cara? ¿Quién puede resistir cara a cara al Papa? Dice Pablo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿se dan cuenta? No andaban conforme a la verdad del Evangelio. Su miedo, que arrastró gente, tenía implicancias doctrinales. No estaban viviendo a la luz del Evangelio. Decía, dije a Pedro delante de todos, él no tuvo miedo de hablarle al Papa, a la gran autoridad, a su jefecito, delante de todos. Si tú, ¿por qué razón? Bueno, ¿por qué le habló delante de todos? Porque Pedro pecó en público. Dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, el temor por el cual Pedro se apartó de los gentiles para no tener problemas con los judíos tenía implicancias doctrinales. Básicamente su comportamiento les estaba diciendo a los gentiles, chuta, entonces nosotros tenemos que circuncidarnos, nos tenemos que circuncidar. Dice, versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, porque ellos eran judíos, hablando desde esa prisma.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, nosotros también, si nosotros siendo judíos, también tuvimos, al igual que los gentiles, tenemos que creer en Jesucristo, entonces tu comportamiento no tiene sentido. Los gentiles al creer en Jesucristo fueron justificados y nosotros también creyendo en Él somos justificados, no por las obras. Entonces, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es decir, si yo, viviendo como gentil, siendo judío, viviendo como gentil, vuelvo a construir aquellas cosas que derribé por medio de la fe en Jesucristo, yo me hago transgresor. Pero eso no significa que Cristo sea transgresor. El problema es que el comportamiento de Pedro daba a entender de que Cristo estaba con él en eso. Por eso arrastró a mucha gente. ¿Es Cristo ministro de pecado? No. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces estos judíos venían de Jerusalén y venían de parte ellos decían venir, nosotros venimos de parte de Pedro, nosotros tenemos la autoridad de Pedro detrás de nuestra espalda. Nosotros le estamos diciendo a ustedes que tienen que circuncidarse, si no, no van a ser salvos. Entonces Pablo, ¿y Pablo quién es? Pablo andaba persiguiendo a la iglesia. ¿Quién es Pablo? Pablo era un perseguidor. Además, Pablo, yo no me acuerdo haber visto a Pablo en Jerusalén. Yo no me recuerdo haber visto a Pablo reuniéndose con Pedro. ¿Por qué le creen a un aparecido? Ese básicamente era el argumento de los judaizantes. Y Pablo dice, no, paren, yo soy apóstol de Jesucristo. Mi apostolado no fue por mediación humana ni necesitó confirmación humana. No es por hombre ni de hombre, sino por Dios Padre por Jesucristo, por Dios Padre que le resucitó de los muertos. Y mi doctrina tampoco es por mediación humana. Después de que Dios me llamó, me aparté, yo no consulté con carne ni sangre, sino que aprendí por revelación directa de Jesucristo. Yo no recibí ni aprendí de hombre alguno, yo aprendí de Jesucristo. Yo me aparté y no consulté a carne ni sangre por 3 años. Recién después de 3 años fui a ver a Pedro, no para que me confirmara nada. Fui a verlo porque Pedro es un hermano, porque Pedro es importante en Jerusalén. Pero no fui para que me confirmara nada. Al contrario, después del problema de los judaizantes, habiendo pasado 14 años desde la última vez que fui a Jerusalén, yo me pregunté, ¿qué pasa en Jerusalén? Esta gente viene de Jerusalén y dice que los gentiles tienen que circuncidarse. Eso no es la verdad de Dios, no es la verdad de Jesucristo que Jesucristo me enseñó. ¿Qué está pasando en Jerusalén? ¿Qué está pasando después de 14 años en Jerusalén? Entonces Dios envió a Pablo a Jerusalén. Y para no haber ido a Jerusalén en vano, Pablo expuso su evangelio para ver si en Jerusalén se estaba predicando el mismo evangelio. Pablo en ningún momento dudó de su doctrina. Pablo sí era un servidor de la iglesia. Pablo era un siervo de Pedro, así como Pedro era un siervo de Pablo. Pero no en términos jerárquicos. El testimonio de Pablo es claro. Es más, es tan así que él resistió a Pedro cara a cara. La autoridad de Pedro a él no le daba ningún temor. Él no le tenía temor a Pedro. O no, es que Pedro es el Papa, el primer Papa. Pedro tiene una autoridad que el mismo Jesucristo dijo que sobre Pedro la iglesia va a estar fundamentada. Como si, como si el Evangelio no fuera un fundamento tan fuerte como lo es un hombre mismo.
Sobre Pedro está fundamentada la iglesia. Yo no puedo hablarle hacia Pedro, le voy a hablar despacito, no, le resisto cara a cara y en público. Estos católicos romanos que yo escuché decían que Pablo se arrebató, como diciendo, no, es que Pablo pecó porque le levantó la voz a la autoridad de Petrina. No, le resistió. Pablo acá yo le resistí cara a cara y le hablé frente a todos y no le dijo, Pedro, disculpa, te tengo que decir algo. Chiquillo, después, escuchen lo que tengo que decirle a Pedro porque, no sé, le voy a hablar a la autoridad, entonces le voy a hablar con mucho respeto. No, dice, le resistí cara a cara. Pablo, apóstol de Jesucristo, no por mediación humana, cuya doctrina tampoco vino por mediación humana, resistió a Pedro, porque tenían la misma autoridad. Y en realidad cualquier persona que ve que la iglesia, las autoridades de la iglesia se apartan de la sana doctrina, tiene el deber y la autoridad de parte de Dios, en base a la verdad de la palabra de Dios, de resistir cara a cara. Acá las credenciales autoritarias no le dan derecho a las autoridades a hacer lo que quieran. No le da derecho al Papa a meter por detrás por la puerta trasera el progresismo. El Papa no tiene una autoridad incuestionable. Pedro no la tenía. Pedro fue resistido por Pablo. Pedro y Pablo tenían el apostolado en exactas mismas condiciones, con la diferencia que el público objetivo era diferente. Y así es como Pablo defiende su ministerio. Mi apostolado, dice Pablo, es igual que el de Pedro. Igual. Yo y Pedro estamos en igualdad de condiciones. Pedro no está sobre mí, ni yo sobre Pedro. Ambos fuimos establecidos en nuestro ministerio por el mismo Jesucristo. Ambos tenemos la confirmación de Cristo mismo para ejercer nuestro ministerio. No necesitamos confirmación de hombre alguno. ¿Ok? Eso, hermano. Vamos a volver. Eh, dejo aquí esta exposición. Ruego a Dios que haya sido clara. Ruego a Dios que los errores de interpretación que se cometan se corrijan. Ruego a Dios que ciertas personas tengan más respeto por su palabra y que no vean en ella más allá de lo que ésta dice. ¿Ok? La palabra de Dios es muy clara en muchas cosas, en la mayoría de las cosas. Y en lo que es oscuro se usa la analogía de la fe. Pero es la palabra de Dios. Nosotros debemos recibir la palabra de la Biblia como lo que es la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos confirmación de nadie. El mismo Espíritu Santo nos da ojos para ver y percibir espiritualmente aquellos que hemos creído. Nosotros no necesitamos ni de ningún papa ni de ningún pastor para que nos diga que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros sabemos que es la palabra de Dios. Nosotros al leer vemos en ella, sentimos el aroma de la deidad. Sentimos el aroma de Jesucristo ahí. Nosotros vemos su belleza. De la misma manera que aquellos que contemplan un paisaje ven en ese paisaje la mano de Dios que creó todas las cosas. Mientras que un incrédulo puede ver el mismo paisaje y no lo va a percibir de la misma manera. Pero a nosotros Dios nos ha dado su espíritu. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo dice la Biblia. Que no venga nadie a decirte lo contrario. Por supuesto, en nuestro caminar con Dios, Dios por la mediación de hermanos, por la mediación de nuestra lectura de la palabra, por la mediación de la correcta eh, del correcto uso de las herramientas de interpretación. Dios nos va perfeccionando en doctrina y en conocimiento de su palabra. Pero el fundamento en nosotros ya está puesto. Nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos va enseñando y perfeccionando. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos permite reconocer la voz de nuestro pastor.
allí donde está. Y nos hace huir de aquellos que no son nuestros pastores. Tenemos la unción del santo. Que no venga ningún católico romano a buscar ponerte los grilletes del Papa en tus manos y en tus pies. ¿Ok? A Dios primero y a los hombres después. Bien, dejo esto por aquí. Pueden buscarme en mis redes sociales, acá, bajo ese seudónimo o bajo mi nombre, Claudio René González Ramírez. Pueden buscarme, o sea, si esto les es de bendición en algún sentido, pueden ir a mi Patreon. Y eso, dejo esto en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Sol y Deo gloria.